Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por las tres Américas. Un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Y principalmente aquellos que ya son clientes de nuestro restaurante vegetariano, de tal manera que puedan dejar la leche y aprender a consumir alimento sólido, como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. Oh, mis amados, qué enorme gozo hay en nuestros corazones. Nos sentimos felices, dichosos, porque todavía tenemos la libertad que muy pronto se va a acabar para darle a la trompeta el sonido certero. Oh, qué dicha más grande. Estamos más, pero más que dispuestos a no chasquearle a nuestro divino Maestro. Ni se nos cruza por la mente la idea de defraudarle a nuestro Maestro. Vamos a predicar siempre la verdad, le guste o no le guste a la gente. Nos denuncien o no nos denuncien. Nos eliminen o no nos eliminen. La verdad se tiene que decir. Eso es clarísimo y contundente. Por eso, justamente por eso, estamos aquí con ese propósito de darle a la trompeta el sonido que realmente se merece, como si fuera que estuviera en nuestro lugar Micaías o Juan el Bautista, porque yo anhelo salir de los lomos de estos dos profetas, que son justamente los dos profetas preferidos de mi corazón. Oh, mis amados, qué hermoso. Un saludo muy, pero muy especial para los hermanos de Brasil. Mi precioso traductor al idioma portugués. Jamás me iba a imaginar, hermanos, que mis prédicas iban a ser traducidas al portugués. Y no solamente eso, sino también ahora el hermano G en Brasil está queriendo convertir estas prédicas en folletos, todo en portugués, para ser distribuido también en ese país. Así que un saludo especial para el hermano G, para el hermano Juan Carlos en Minas Gerais y para el otro Juan Carlos también, ya que hay dos con el mismo nombre. Así que nos sentimos felices por ellos y le enviamos un abrazo fuertísimo a la distancia.
También queremos extenderle un saludo a una hermana que vive en una isla pequeña de el Caribe que se llama la isla de San Martín. Es la hermana Carmen Gil. Un saludo muy, pero muy especial. Ya justamente estuve recibiendo algunos pequeños reportes de parte de ella y ella también se está nutriendo como Dios estipula. Así que nos sentimos gozosos. Hoy tenemos el tema número 304 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Hoy vamos a predicar un tema tremendo, mis amados. Este es un tema que Satanás odia. Él no quiere que se predique un tema como este porque odia con todas las fibras de su ser. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20, Isaías 28, 10 y 13, porque el 10 es mellizo con el 13. No son gemelos, pero son mellizos. El 10 y el 13 son nuestros jefes también. Pero tampoco se queda atrás Segunda de Crónicas 20:20, que fue justamente el versículo con que comenzamos la programación de esta noche. Así que, mis amados, a tomar nota para que luego ustedes también puedan compartir este tema con otras personas. Eso es lo que realmente Dios nos pide, que lo que aprendemos, lo que conocemos, podamos transmitirlo a otros. Y eso a su vez le transmiten a otros y así se forma la cadena. Así que vamos entonces a comenzar este tema doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos impresione, que nos impacte con el mensaje de su palabra. Así que vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Señor que Él haga un verdadero impacto en cada uno de nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y en este momento te queremos pedir que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema de esta ocasión. Hoy vamos a estudiar un tema supremamente clave, un tema que Satanás odia y no quiere que se predique, porque no le conviene en absoluto. Por esa razón, Señor, queremos que el Espíritu Santo nos impresione, que este tema se pueda diseminar y esparcir por todas partes, que podamos deleitarnos en transmitir y en predicar la verdad claramente y sin rodeos.
Oh Señor, perdona nuestras faltas, nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus e impureza espiritual. Que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo y con tu mensaje. Oh Señor, acompáñanos y ayúdanos mucho, y también oramos por todos aquellos nuestros hermanos en la fe que viven en países donde no hay libertad de culto y por predicar tu palabra están siendo castigados o encarcelados o multados o están sufriendo algún tipo de persecución. Que tú seas mucho más con ellos que con nosotros, teniendo en cuenta que ellos te necesitan 10 veces más que nosotros. Oh Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das y ayúdanos mucho, 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 porque sin ti nada podemos hacer. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar un tema más de la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a colocarnos el buceo, el equipo de buceo, y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Vamos a mirarle entonces por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Porque acá no interesa nuestras opiniones personales. Nuestras opiniones personales no tienen ningún valor. Lo único que vale, lo único que es autoridad es un escrito está, un así dice Jehová. Por lo tanto, justamente por eso, Isaías 8:20 es uno de los 3 jefes autorizados que tenemos. Alabado sea el nombre maravilloso de Jehová de los ejércitos. Muy bien, ¿qué dice el título del tema que aparece en nuestra pizarra? Acá dice: Satanás le quitó las llaves a los perros mudos. Oh, mis amados, qué tremendo lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar un tema supremamente clave. Aquí tenemos el pasaje clave. Los textos claves son Mateo 23:13, Lucas 11:52, Malaquías 2:7 y Deuteronomio 24:8. Ahora, ustedes ven acá que yo le puse un recuadro en rojo al versículo 13. Eso significa que el 13 va a ser la columna vertebral, pero después del 13, a este versículo le vamos a agregar este y también este, para enriquecer el versículo 13 y el mensaje también. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir el libro inspirado de Dios en Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 13. A este versículo 13 que está acá, le vamos a sacar el jugo, porque de aquí
se desprende un tema impresionante que hoy lo vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. ¿Qué dice el versículo 13 de Mateo 23? Dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ahí tenemos que parar un momentito. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa el hay que aparece al comienzo del versículo 13? Es sencillo. El hay que aparece en el versículo 13 y que también aparecen en otros versículos, como el versículo 23 y el versículo 25 y el versículo 27 y el versículo 29 y así sigue, es un símbolo o una representación de condenación. O sea, el ay del versículo 23 equivale a condenación. Ese es un detalle supremamente clave. Ahora, ¿por qué Jesús le condena a los escribas y fariseos y les dice hipócritas? Sigue diciendo el versículo 13, porque ahora viene supremamente clave. Ahora va a decir por qué vino la condenación para ellos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Noten, esa palabra cerráis el reino de los cielos es clave. Dice, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí tenemos una cosa tremenda. Noten, hermano, Mateo 23:13 habla de la condenación de los dirigentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo dirigentes? Porque perros mudos, Isaías, el profeta Isaías, dice que los perros mudos son los dirigentes. Lo dice clarito. Isaías 56. No vamos a buscar ni a leer ese pasaje porque no viene al caso. Pero Isaías 56 le llama perro mudo a los dirigentes. Ahora, estos perros mudos que están acá, dice el versículo 13 que cerraron el reino de los cielos delante de los hombres. Entonces, surge la pregunta, ¿qué representan las llaves? Este es un detalle importante, porque si dice el versículo 13 que cerraron la puerta, quiere decir que utilizaron las llaves. Ahora, ¿qué representan las llaves? Noten, vamos a colocar acá una flechita que nos va a llevar directamente a Lucas 11:52 para que podamos descubrir qué son las llaves o qué representan las llaves. Vamos a buscar Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Qué principio estamos utilizando? Un poquito aquí, otro poquito allá. Ya usamos un poquito de Mateo. Ahora vamos a usar un poquito de Lucas. Lucas 11:52 nos va a decir qué representan las llaves. Y vamos a leer el versículo 52. Noten lo que dice. Ay de vosotros, otra vez la misma expresión. Ay de vosotros, intérpretes de la ley. Noten ese detalle, ese intérpretes de la ley modernos
equivale a esto. Decir intérprete de la ley o decir perros mudos equivale a lo mismo. Es la misma cosa. Ahora, noten el detalle que viene. Porque habéis quitado, ahí está, habéis quitado la llave de la ciencia. Ojo con ese detalle porque es vital. ¿Qué dice? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Qué tremendo, hermanos, lo que encontramos acá. Entonces, ya sabemos que las llaves, según Lucas 11:52, representa la ciencia o el conocimiento. Decir ciencia o decir conocimiento es la misma cosa. Ahora, tenemos que seguir hilvanando porque nos falta ahora Malaquías 2:7. ¿Qué dice Malaquías 2:7? Vamos otra vez al Antiguo Testamento para que podamos ver qué nos dice el profeta Malaquías. Malaquías 2:7 va a enriquecer más los dos versículos anteriores que ya vimos. Noten lo que dice Malaquías 2, verso 7. Pero vamos a leer también el versículo 6 para que podamos agarrar un poco más de contexto. Noten lo que dice Malaquías 2, 6 y 7. La ley de verdad estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallado en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y ahora viene, noten lo que dice el 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La sabiduría. Y ahora viene un detalle que es vital, un detalle que calza perfectamente con los dos versículos anteriores que ya vimos. Noten, hermanos, que no se les escape ni por nada el detalle que viene ahora. Y de su boca, ¿de la boca de quién? De la boca del atalaya, de la boca del mensajero, de la boca del ministro. ¿Qué dice? ¿Qué viene diciendo ahora? De la boca de y de su boca el pueblo buscará la ley. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que los dirigentes que se convirtieron en perros mudos, ellos son los responsables de enseñar al pueblo, de instruir y de orientar al pueblo. Pero no lo hicieron. Entonces, noten cómo sigue diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo buscará la ley de la boca de los mensajeros? Noten por qué. La última parte del versículo 7. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí está. Noten, hermano, este versículo 7 enriquece muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo enriquece Mateo 23:13 y Lucas 11:52. Pero ahora nos falta Deuteronomio 24:8. Vamos a buscar ese pasaje tan, pero tan importante.
Deuteronomios, Deuteronomios capítulo 24, versículo 8, es prácticamente una fotocopia de Malaquías 2:7. Noten lo que dice el versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y en hacer según todo lo que os enseñaren, ¿quiénes? Los sacerdotes levitas. Ahí está. ¿Qué cuidado ellos tenían que tener? De seguir la orientación de los levitas. Eso es lo que dice el versículo 8. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que la responsabilidad de enseñar al pueblo, de instruir al pueblo, de orientar al rebaño, está en la boca de los mensajeros o de los dirigentes del pueblo. Pero Mateo 23:13 y Lucas 11:52 dice que ellos cerraron la puerta de tal manera que ni ellos entren y tampoco aquellos que tienen posibilidad de entrar. Y ahí se nos complica enormemente el panorama. Ahora, noten, hermanos, lo que viene a continuación. ¿Sabían ustedes que el versículo 13 se cumple, pero a cabalidad, en todas las iglesias cristianas? ¿Les gustaría que les demuestre eso? Acá se viene el bombazo, hermano. Noten esta cita que les voy a leer, que se encuentra en un libro que casi nadie tiene del don profético, Manada Pequeña, página 118. Tremenda declaración. Este es un misil, mis amados. Noten lo que dice. No encontramos en nuestros días tales maestros. Noten, ella está comentando el versículo 13 de Mateo 23 y dice, no encontramos en nuestros días tales maestros. Y ahora bien, que no obedecen las claras declaraciones de la verdad. Noten, quiere decir que ella interpreta los escribas y fariseos de este versículo 13, ella lo aplica a los dirigentes actuales de las iglesias de hoy en día. A ellos los aplica. Y dice que son maestros que no obedecen las claras enseñanzas de la palabra de Dios, que se vuelven de la luz de la palabra de Dios y entonces, y acá viene el misil, hacen lo imposible. Noten, hermanos, qué declaración más tremenda. Hacen lo imposible por cegar los ojos de aquellos que buscan comprender la palabra de Dios. Qué impresionante, mis amados, lo que dice. Qué declaración más impresionante. Acá claramente nos dice que los dirigentes actuales hacen lo imposible porque por cegar, por poner una venda en los ojos de la gente, de tal manera
que no comprendan la palabra de Dios. Sigue diciendo, estos transgresores de la ley, ¿cómo lo llama? Estos transgresores de la ley de Dios buscan con todo su poder rodear con un cerco el camino para que las almas busquen en vano. Noten ahora el tremendo detalle que viene. Para que las almas busquen en vano la puerta que Cristo ha abierto y que Él les dice que ningún hombre puede cerrar. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que cuando el versículo 13 de Mateo 23 dice que ellos procuran cerrar la puerta del reino, está hablando exclusivamente de la comprensión de qué tema, de la comprensión del santuario, de la comprensión del santuario. ¿Por qué? Porque aquí en esta cita que les acabo de leer, la señora White está mencionando, no cita el versículo, pero está mencionando la puerta de Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea. Y esa puerta tiene que ver con el tema del santuario. O sea que aquí dice que ellos fabrican un cerco de tal manera que puedan rodear con un cerco el camino para que las almas busquen en vano dicha puerta. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta importantísima que tenemos que formularnos es esta. ¿Qué clase de puerta está profetizado que los perros mudos van a querer cerrar a los miembros de la iglesia? Otra vez, Manada Pequeña, página 118, nos va a ampliar un poco este punto. Dice, no existe hoy maestros que busquen cerrar, si es posible, y acá viene, la puerta de la comprensión. Noten, hermano, ¿a qué puerta se está refiriendo? ¿A qué puerta se está refiriendo el versículo 13? ¿A qué puerta se está refiriendo? Vamos a escribir acá la palabra clave porque es fundamental. La puerta de la comprensión. Esto es importantísimo. La puerta de la comprensión. Qué importantísimo, mis amados, lo que encontramos acá. Acá nos estamos encontrando con un detalle crucial. Noten, la comprensión, el comprender bien la palabra de Dios. Esa responsabilidad recae sobre este grupo. Sobre este grupo recae. Lo dice claramente Malaquías 2:7 y Deuteronomio 24:8. Clarito está. Pero ellos le permitieron a Satanás que él les quite estas llaves. Entonces, claro, como Satanás le quitó las llaves, ahora ellos se ponen a contar chistes,
se ponen a contar anécdotas, se ponen a contar historias que le hagan llorar a la gente, apelan al sentimentalismo, ¿verdad? Y usan el púlpito para cachivaches. Usan el púlpito para predicar cachivaches. Y eso es realmente, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque Satanás le quitó las llaves que representan la comprensión de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Entonces, como ellos no tienen esa llave, ni ellos entran, ni tampoco dejan entrar a los que realmente quieren entrar. Ahora, vamos a poner acá una especie de flechita. Noten, porque acá noten los versículos que tenemos acá. Noten, Salmos 119, versículo 130. También tenemos Salmos 32:8. Salmos 32:8. Y también tenemos Salmos 19:7. Salmos 19:7. Ahora, vamos a leer con detenimiento estos tres versículos porque tienen que ver con esta palabra que aparece acá, la puerta de la comprensión. Eso te tienes que grabar en el cerebro. ¿A qué puerta se refiere Mateo 23:13? A la puerta de la comprensión. Entonces, en relación a esto, tenemos tres pasajes. Vamos a comenzar con Salmos 119, versículo 130. Vamos a saborear estos versículos, hermanos. Estos versículos son más, pero más dulces y sabrosos que esa miel de abeja que me invitó el hermano Aníbal Puga, que trajo de Ecuador con sabor a eucalipto. Yo casi me desmayé de gozo cuando él en su casa me hizo probar esa miel. Era una delicia indescriptible. Y acá se me quedó cuando él me miró y me dijo: esa va a ser la miel que vamos a disfrutar en el cielo. Se me quedó grabado en el cerebro las palabras de él y pensar que él ya está durmiendo en el polvo de la tierra. Ahora, noten, hermanos, lo que dice el versículo 130. La exposición de tus palabras, ¿qué dice? Alumbra. Noten qué belleza. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender. Ahí está, entender y comprender son sinónimos. Hace entender a quienes, a los simples. Alabado sea el maravilloso nombre de Jesús. Noten qué hermosura. Noten qué belleza, hermano. Quiere decir entonces que Salmo 119, verso 130, tiene mucho, pero mucho que ver con esta puerta que está cerrada acá en el versículo 13 de Mateo 23. Ahora, vamos a saborear también Salmos 32:8. Salmos 32:8. Noten lo que dice Salmos 32:8, que lo vamos a saborear también. Salmos 32:8 dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes
andar. Ahora, yo te pregunto, hermano, contando anécdotas desde el púlpito, contando chistes desde el púlpito, haciéndole reír a la gente. ¿Se puede cumplir el versículo 8 del Salmo 32 así? Es imposible, es completamente imposible. Solamente siguiendo el consejo del versículo 130, se puede cumplir Salmos 32:8. Solamente así. Ahora, veamos lo que dice Salmos 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¡Qué hermosura de hermosuras tenemos acá! Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos por estos 3 versículos y por esta palabra que calza con esto. Noten, hermano, estos dos van juntos. Subrayen a muerte estos dos porque es demasiado clave. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. Ellos no entrarán en la luz. ¿Cómo? Noten que la sierva del Señor está profetizando que ellos, o sea, los dirigentes o los perros mudos, no entrarán en la luz. Claro, porque en la luz no se entra contando chistes. ¿Cómo uno va a entrar en la luz contando anécdotas? No tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Sigue diciendo, ni permitirán a otros llegar a ellas. No, ella está utilizando casi las mismas palabras que Mateo 23:13. Entonces, ¿cuál es la puerta que los escribas, fariseos y los dirigentes actuales de hoy han cerrado? ¿La puerta de la qué? La puerta de la comprensión. ¡Qué tremendo! ¿Y cuáles son las llaves? Las llaves es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si uno no estudia la palabra de Dios, es imposible que tu mente se pueda abrir y la luz pueda entrar de tal manera que pueda despejar las tinieblas que puedan haber en tu mente. Ahora, ¿cuál es uno de los motivos principales por el cual Satanás quiso robar las llaves a los dirigentes? ¡Qué linda pregunta! La respuesta la encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 317, y dice así: cuando el Señor tiene luz para su pueblo, ahí vamos a parar un poco. Vamos a borrar esto. Cuando el Señor tiene ¿qué? Tiene luz para su pueblo. Vamos a poner acá la palabra luz. Y la palabra luz, ¿de dónde sale? Sale de las llaves. O sea, de la palabra de Dios. De ahí sale la luz. Cuando el Señor tiene luz para su pueblo, no es de esperar que Satanás se quede con los brazos cruzados. No es de esperar que Satanás se quede tranquilo sin hacer esfuerzo para impedirles que la reciban. Acá tenemos
El motivo o uno de los motivos principales por el cual Satanás le quitó las llaves a los dirigentes o los perros mudos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la luz llegue a la mente de esa persona. Ahora, yo te pregunto, haciéndose del payaso en el púlpito, ¿le puede llegar la luz a una persona de un payaso espiritual? Es imposible. Es completamente imposible. Haciéndose del simpático, haciéndose del que le hace reír al público. ¿Puede la luz salir de un chiste? ¿Puede la luz salir de un payaso? Es imposible, es completamente y impresionantemente absurdo. Ahí está la razón. Esa es la razón o uno de los motivos principales por el cual Satanás le arrancó las llaves de la comprensión a los dirigentes actuales. Ahora, ¿cómo va a ser el enemigo para quitar las llaves? Joya de los testimonios, tomo 2, página 317, dice así: Él obrará en las mentes para excitar. Noten ese detalle. Satanás obrará en la mente para excitar desconfianza, celos e incredulidad. Ahí está. Ese es un detalle tremendo. O sea, ¿de qué manera Satanás le ha quitado las llaves? ¿Cuál fue la herramienta que utilizó? Utilizó como mínimo 3 herramientas. La primera herramienta que utilizó fue la desconfianza. Desconfianza. Ahí está. La primera herramienta que utilizó fue la desconfianza. Número 2, los celos. Y número 3, la incredulidad. Ahí está. Estas fueron, acá está. Estas fueron las herramientas que Satanás utilizó para arrancarle o quitarle las llaves de la comprensión, las llaves de la palabra de Dios a los dirigentes actuales. Desconfianza, celos, incredulidad. Noten, hermano, hace poco uno de los 2 tesoros que tengo en Costa Rica me envió un video de uno de los eruditos más grandes que tienen las universidades de teología en Estados Unidos, donde él dice que no existe tal cosa como ley dominical. Imagínense, hermano, hasta dónde llegamos. Porque ese hombre, el que dijo eso, no es un borrachito que está tirado con su botellita en la calle. No es un Juan de los Palotes. No es cualquiera. Es un profesor de teología de Loma Linda, una de las universidades en Estados Unidos más renombrada, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Y que resulta que ahora se pare frente a una congregación y diga semejante barbaridad, es realmente tremendo. Entonces, ahí que vemos
la desconfianza. Ese hombre está tratando que la gente desconfíe del don profético. Porque hermano, si no va a haber ley dominical, el primer libro que tenemos que tirar a la basura es el conflicto de los siglos. Es realmente alarmante, pero demasiado alarmante hasta dónde están llegando los dirigentes en su locura por arrojar las tinieblas de la desconfianza entre el pueblo de Dios. Número 2, los celos. Y número 3, incredulidad. Noten, acá tenemos las tres herramientas que Satanás ha utilizado y seguirá utilizando para quitarle a los dirigentes las llaves de la palabra de Dios y de la comprensión de su palabra. Ahora, ¿cuál es la advertencia que todo el cielo nos hace? Joya de los testimonios, tomo 2, página 317, dice cuál es esa advertencia. Tengamos cuidado de no rechazar la luz que Dios envía. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? De no rechazar la luz que el cielo envía, porque no viene de una manera que nos agrade. Qué impresionante, hermano, esta declaración. Noten, si la luz viene, no importa el medio que Dios utilice, la luz del cielo es preciosa y es justamente la que nos va a abrir la puerta para que podamos entrar de tal manera que no se cierre para nosotros. Si se cierra para los otros, lamentablemente ellos van a tener que perderse, pero por lo menos que no se cierre para nosotros. Ahora, se convirtió ya la iglesia adventista en una réplica del versículo 13 de Mateo 23. Vamos a responder esta pregunta porque es supremamente importantísima. Noten lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 317, porque esta cita que vamos a considerar ahora responde la pregunta automáticamente. Si, dice así: si hay quienes no ven ni aceptan la luz ellos mismos, no estorben el camino de los demás. ¡Qué lindo consejo! Hermano o hermana que me escucha, si tú no quieres aceptar la luz, perfecto, está bien, te vas a perder. Ahora, eso no significa que porque tú rechazas la luz vas a ser una herramienta en las manos de Satanás para impedir que otros también lo acepten. Si tú no lo quieres aceptar, fenómeno. Nadie te va a obligar a que te salves si no quieres aceptar la luz. Pero por lo menos no seas una piedra de escándalo en el camino de los demás. Ese es un consejo súper oportuno. Sigue diciendo, no se diga de este pueblo tan altamente favorecido, noten la expresión que usa, como se
se dijo de los judíos cuando fue predicada la verdad. Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a utilizar. Mateo 23:13. Noten, ella hace en esta cita un paralelo entre la iglesia judía y la iglesia adventista del séptimo día. Noten, porque acá dice, no se diga de este pueblo tan altamente favorecido. Esa expresión altamente favorecido implica las preciosas y gloriosas luces y privilegios que Dios le dio a la iglesia adventista como tal. Pero como ellos no quisieron y se rebelaron, no solamente no quisieron ellos entrar, sino que se convirtieron en piedras de obstáculo en el camino de aquellos que sí querían entrar. O sea que acá tenemos un paralelo demasiado, pero demasiado perfecto. Ahora, ¿qué más se profetizó? Que los dirigentes iban a hacer para quitar la llave a la gente. Escuchen ahora, hermanos, porque esta cita que les voy a leer está espectacular. Del libro Colección Cres, página 172, dice así: muchos de los ministros no escucharán. Noten, eso ya es una profecía. Cuando dice no escucharán, está profetizando que ellos van a actuar de la misma manera que actuaron los escribas y fariseos. Muchos de los ministros no escucharán, ni serán convencidos. Ellos no entrarán al santuario de la verdad para recibir el conocimiento de la verdad, sino que quitarán la llave del conocimiento de la gente por la perversión de las escrituras. Noten, hermano, cuál va a ser otra herramienta que Satanás va a utilizar: la perversión de las escrituras. Imagínense, hermanos, vamos a anotar acá esto porque esto es serio. ¿Qué ellos van a hacer? Van a pervertir. Van a pervertir, ¿qué cosa? Pervertir las escrituras. Esto es gravísimo. Esto es demasiado gravísimo, hermano. Noten lo que dice. Hace unos momentos vimos tres herramientas que Satanás va a utilizar o ya utilizó para arrancar las llaves de la ciencia a los dirigentes. Pero acá vemos una cuarta herramienta. Esta viene a ser la cuarta herramienta. Noten, quitarán la llave del conocimiento de la gente por la perversión de las escrituras. Ellos van a pervertir la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Noten, sigue diciendo, arrebatando la palabra de Dios de su verdadero significado. ¡Qué impresionante, hermano! Noten lo que dice. Ellos van a pervertir las escrituras de tal manera que
no se entienda, que no haya mucha claridad. Qué impresionante, hermano. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, porque acá hay un pasaje que podemos conectar perfectamente con la última cita que leímos. Noten lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 7 y 8. Noten. Y los levitas, ¿quiénes? ¿A qué versículo nos lleva eso? Malaquías 2:7 y Deuteronomio 24:8. Noten, pueden hacer una linda conexión ahí. Y los levitas, Jesúa, Bani, Seredías, y va mencionando, ¿hacían qué dice? Hacían entender al pueblo la ley. Ahí está. Ese es el propósito de los levitas modernos. Pero hoy, en lugar de hacer entender al pueblo de Dios, cuentan historias que le hagan llorar al público, apelando a una satánica herramienta que se llama el sentimentalismo enfermizo. Eso es diabólico. Eso es totalmente fuera de lugar. Es terrible, mis amados, hasta dónde ha llegado la cosa. Noten, versículo 7. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Noten, versículo 8 ahora. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las escrituras. Oh, mis amados, eso es lo que anhelamos, que desde los púlpitos se haga claro el mensaje, que realmente el pueblo salga de las iglesias entendiendo mejor no solamente las escrituras, sino todo el proyecto que Dios tiene en mente para su pueblo. Pero lógico, eso no se va a dar nunca haciéndole divertir a la gente con mensajes chistosos. Noten, qué herejía satánica podemos destruir con este tema. Qué linda pregunta. Ojo con lo que se viene. Ojo con lo que se viene porque ahora con este tema vamos a destruir, vamos a pulverizar una de las herejías más satánicas que el enemigo ha sembrado en la mente de miles y millones de personas. Noten lo que dice Evangelismo, página 421. Las puertas, noten cómo ella le llama, las puertas del Nuevo Testamento serán abiertas con las llaves del Nuevo Testamento. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que dice. Esto es digno de recalcar. ¿Qué dice? ¿Las puertas de qué? Las puertas del Nuevo Testamento, o sea que ella le llama al Nuevo Testamento la puerta. Y dice que con esa puerta se va a abrir ¿qué cosa? Se va a abrir el
No, acá puse mal. Antiguo. Antiguo. Acá la A en lugar de la N. La puerta del Antiguo Testamento se abre con las llaves del Nuevo Testamento. Ahora sí, noten, las puertas del Antiguo Testamento se abren con las llaves del Nuevo Testamento. ¿Y qué principio establecido por el Espíritu Santo a través del profeta Isaías tenemos que utilizar para lograr esto? Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y bajo ese principio maravilloso, el Antiguo Testamento se entiende y arroja luz sobre el Nuevo y viceversa. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay iglesias que ya han hecho desaparecer el Antiguo Testamento de sus Biblias? Incluso yo hace poco me encontré con un evangélico que saben la barbaridad que me dijo. Él me dijo, nosotros somos cristianos solamente del Nuevo Testamento. Imagínense, hermanos, qué barbaridad decir una locura de ese tamaño. Imagínense qué tremendo. Es como que yo les diga a ustedes, elimínenme la mitad de mi cuerpo y yo me manejo con la mitad solamente. Pero qué cosa más impresionante. Es realmente alarmante. Ahora, qué poderoso comentario hace Elena de White sobre Mateo 16:19. Vamos a buscar ese pasaje. Mateo 16:19 y luego vamos a ver la luz que el don profético arroja sobre el mismo. Mateo 16:19. Mateo 16, un pasaje bastante conocido. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Noten, ¿cuándo utilizó Pedro las llaves del reino de los cielos? En Hechos, cuando predica ese tremendo sermón que aparece en el capítulo 2. Cuando el apóstol Pedro predicó ese tremendo sermón, ahí él utilizó las llaves y entraron ¿cuántos? 3,000 personas entraron en la puerta de la comprensión gracias a que el apóstol Pedro usó las llaves que Jesús le dio y que aparecen acá en el versículo 19 que estamos leyendo ahora. Noten, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, noten lo que dice, deseado de todas las gentes, página 382. Belleza de bellezas, hermosura de hermosura. Noten lo que dice. Las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Alabado sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Todas las palabras de las sagradas escrituras son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué declaración más audaz!
Noten, esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. ¡Qué impresionante! Quiere decir entonces que cuando una persona predica, en ese momento que está predicando, está usando las llaves. Está agarrando las llaves para que el cerebro de esa persona se pueda abrir y la luz pueda entrar en su mente. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Ahora, ¿qué relación hay entre este tema y Segunda de Corintios 2, 15 al 16? Vamos ahí. Vamos a buscar ese pasaje. Segunda de Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué relación hay entre estos versículos y nuestro tema de hoy? La respuesta está en Deseado de toda la gente, página 382, y dice así: declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Noten, así la obra de Satanás, así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tienen sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¡Qué impresionante! Quiere decir que cuando dice olor de vida para vida, se refiere a aquellos que cuando escuchan la predicación se dejan impresionar por el Espíritu Santo y la llave de la palabra de Dios abre sus mentes, la luz entra y puede iluminar sus mentes. Eso equivale a sabor de vida para vida. Pero cuando la persona está predicando y los que escuchan rechazan el mensaje, ahí se aplica la expresión de Pablo en Corintios cuando dice olor de muerte para muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, si no salva, condena. Mucho ojo con eso, mi estimado. Si la palabra de Dios no te salva, te condena. Eso es lo que implica la figura de las llaves. Ahora, por último, vamos a ir cerrando nuestra presentación. La última pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo quedó la iglesia como resultado de esta tragedia espiritual? Qué tremendo, hermano. ¿Cómo quedó la iglesia? ¿Cómo quedaron las iglesias hoy como resultado de que Satanás le quitó las llaves a los perros mudos? ¿Cómo quedó la iglesia? ¿Saben dónde está la respuesta a esa pregunta? Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Vamos a buscar.
Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 3. Acá está la respuesta a dicha pregunta. ¿Cómo quedaron las iglesias como fruto o resultado de que Satanás le haya quitado las llaves a los dirigentes actuales? Dice el versículo 3 así: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Y qué más? Y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahí está. ¡Qué tremendo este pasaje! Noten cómo responde de una manera espectacular la pregunta que nos hicimos. ¿Cómo quedaron las iglesias como fruto de esta trampa satánica? Acá dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que le enseñara y sin ley. Noten, hermano, esta tragedia trajo 3 maldiciones: sin Dios, sin dirigente que les enseñara y sin ley. 3 maldiciones gigantescas vinieron como fruto de este tema que hemos estudiado hoy. Hermanos, hasta aquí llegamos. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Que el Espíritu Santo nos pueda convertir en canales por medio de los cuales el mensaje fluya. De tal manera que podamos hacer lo mismo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, es como colocar la llave en nuestras manos para abrir la puerta. Ahora, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las tragedias, Dios va a levantar hombres y mujeres que prediquen el mensaje de tal manera que aquellos que quieran entrar lo puedan hacer. De tal manera que puedan disfrutar de la luz del cielo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a pedirle al Señor que selle este tema en nuestros corazones, de tal manera que no seamos perros mudos, porque es impresionante, hermanos. ¿Saben una cosa? En la iglesia, solamente en la iglesia adventista, hay más de 30,000 perros mudos. O sea, más de 30,000 pastores. De esa suma, para encontrar algunos que no sean perros mudos, esta mano que yo tengo acá, esta mano, sobran dedos. Se puede contar, pero sobran dedos, hermanos. Con eso les digo todo. Hay excepciones a la regla. Yo no voy a decir que no hay excepción a la regla. Claro que hay excepciones a la regla. Pero con esta mano sobran dedos. Y eso asusta. Eso asusta y mucho. Porque quiere decir entonces que es impresionante la exageración brutal que hay de dirigentes que Satanás
les ha quitado las llaves de la comprensión de la palabra de Dios. Pero qué hermoso es saber que Dios va a levantar en la generación final un grupo de hombres y mujeres que el Apocalipsis lo llama los 144,000, que van a predicar la verdad claramente y le van a hacer entender a la gente la palabra maravillosa de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a concluir la presentación de esta noche, doblando nuestras rodillas y agradeciéndole al Dios del cielo por la posibilidad, la dicha, la alegría que tuvimos de darle a la trompeta el sonido certero. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por el tema que hemos podido tratar y desarrollarlo hoy con lujo de detalles. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos muchísimo. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que podamos ser tonificados por tu espíritu. Que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus espiritualmente hablando, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos mucho en tu mensaje y podamos ser de aquellos que, como Pedro, puedan utilizar correctamente las llaves del reino, que es tu palabra. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor y bendice a todos aquellos que te buscan en la redondez de la tierra. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.